Hoy es nuestro orador, nuestro miembro de número, don Walter Daloia Criado, quien expondrá sobre el condado de Tras la Sierra, itinerario de un título de Castilla en América. Walter, adelante. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar hoy sobre el condado, ¿se oye bien? De Casatagle de Trasierra, itinerario de un título de Castilla en América. Digo itinerario de un título de Castilla en América porque, curiosamente, este título, que de alguna manera se origina en España, ya que sale de la voluntad del rey, llega a Lima, pasa por Buenos Aires y vuelve a España. En una historia bastante compleja, por eso era interesante y por eso nos hemos retrasado unos minutos que pudieran verse en las imágenes, porque hay unos problemas de familia bastante complicados, con lo que lo hace más fácil si se ve. Aprovecho para agradecer a quienes me han ayudado en todo este tema y me ayudan, a Tomás, ya que yo técnicamente soy muy poco eficiente, entonces esto va a aclarar un poco el tema. Este tema, que puede parecer un poco ajeno, diríamos, a mis intereses, en el sentido de que no me concierne directamente, pero de alguna manera sí, porque estudiando sobre la historia del solar, de la Tierra, donde hoy se alza el Museo Fernández Blanco, cuya comisión de amigos yo presido, me entero que en 1804 era esa la quinta de la condesa de Casatagle de Trasierra. Entonces, a partir de eso me estimula como para investigar quién es esa señora, cómo tenía el título. Preparé una conferencia o una charla, un artículo más o menos lineal, bastante fácil, pero siempre hablando de un pleito que saltaba muchos años. Y la curiosidad hizo que fuera al Archivo Histórico Nacional en Madrid y descubriera que el pleito tenía 3.200 páginas. Con lo cual, en ese pleito, que es lo más interesante de todas maneras, más que la genealogía en sí mismo, creo, porque hablan los testigos, se saben muchas cosas, algunas divertidas, otras no tanto, y entonces esto le da como mucha miga al asunto, diríamos. La historia del título comienza en Sigüenza, podríamos decir, pero Sigüenza con C, no Sigüenza con S, la del doncel de Sigüenza. Sigüenza con C en el Alfoz de Lloredo, en el valle de Santillana, o sea, muy cerca de Santillana del Mar, en Cantabria, un pueblecito pequeño donde vivían los Tagle y los Bracho. Reinando Felipe V llega a España, sabemos, de Francia, con nuevas ideas, y de alguna manera tiene la idea de hacer una nueva construcción del imperio. En esa nueva construcción del imperio hay nuevas ideas, también hay nuevos hombres y hay nuevas ciudades. Y en esas nuevas ciudades, Buenos Aires va a empezar a tener un rol cada vez más importante hasta llegar a ser, en el siglo siguiente, la capital del nuevo virreinato del Río de la Plata. La importancia de Buenos Aires, los historiadores, esto lo digo así al pasar, la importancia de Buenos Aires es porque se va a convertir en el puerto de salida de La Plata y de la entrada de nuevas mercancías en América. Esto atrae a nuevas familias también a la ciudad de Buenos Aires, familias de Lima y familias de España. Entre estas familias aparecen también en Buenos Aires los Tagle Bracho, dos. Ahí vemos la casa de los Tagle Bracho en Sigüenza, una casa que fue de donde nació el primer conde y luego siguió en la familia de una hermana del primer conde. Y luego vemos el escudo de los Tagle. En esas familias, digo que a fines del siglo XVII llega a Lima, de la mano de su tío y futuro suegro, llegan dos hermanos, José Bernardo de Tagle Bracho y Francisco de Tagle Bracho.
José Bernardo se queda en Lima y Francisco se viene a Buenos Aires. José Bernardo hará una gran fortuna, será caballero de Alcántara y finalmente termina comprando al monasterio de Carmelitas Descalzas de Madrid el título de Marqués de Torre-Tagle. Con una sucesión muy importante, tiene 2 hijos, uno va a ser oidor de la Audiencia en Lima, el otro va a ser arcediano de la Catedral de Lima. Ellos, entre el de Buenos Aires y el de Lima, forman claramente una red comercial. Una red familiar con negocios entre España, Lima y Buenos Aires. Y es por eso que entre fines del siglo XVII y primeros años del XVIII traen 2 sobrinos a América. 2 sobrinos del pueblecito de Sigüenza. Podemos ver, quizá la 3, ahí. No sé si el árbol se verá mucho o poco mal, pero bueno, eso ya no me toca a mí mucho. Pero más o menos, aunque no lo vean muy claro, a medida que lo cuente lo van a ir entendiendo. Estos 2 sobrinos son Juan Antonio y Simón. Cuando Juan Antonio llega a Lima, de manos de su tío, el que luego va a ser el marqués de Torre-Tagle, ya el círculo social está afianzado, o sea que a él lo que le corresponde es integrarse, adaptarse y de alguna manera obedecer a los mandatos que estos señores, ya sus parientes, de esa red social y económica que estaban formando. Sin embargo, las cosas no fueron como pensaban, porque Juan Antonio es desobediente, hay quienes hablan que es jugador y de vida disipada, y entonces el marqués de Torre-Tagle lo saca de su círculo, le quita toda protección y amparo, y Juan Antonio se viene a Buenos Aires. Se viene a Buenos Aires donde tiene el otro tío, que es Simón. Pero el otro tío, viendo las cualidades poco buenas, diríamos, de este señor, de este joven que tenía 23, 24 años, le gustaba mucho el juego, la vida disipada, las mujeres, no mucho trabajar, por lo que dicen posteriormente en un juicio de los testigos. Bueno, también Simón dice que no quiere saber nada con él, y entonces se va solo a la sierra. ¿Qué es la sierra? Parecería ser que se habla de Potosí o de lo que era el entorno de Potosí. Y es allí donde él va a vivir más o menos 15 años, solo y alejado de toda la familia. Cuando vuelve, le escribe a su hermano Francisco, que era cura en Toñanes, un pueblito al lado de Sigüenza, le dice: también he encontrado las cartas que el primer conde le escribe a su hermano el cura, ¿no? Y son cartas muy pero muy interesantes, están publicadas en una revista por otro cura del siglo XX, en una revista que se llama Altamira, muy interesantes, todas las cartas donde habla de toda esta época de principios del 18, ¿no? Y le dice: me mantuve en la tierra adentro desde el 11 hasta el 24, por el total desamparo que experimenté en los parientes y tíos. Es verdad que se aburrieron de verme con inclinación al juego, o sea que él lo reconoce, y hallé mejor acogida en los extranjeros que en los propios. Y en 1724 se vuelve a Lima, pero ya vuelve con 39 años y 40.000 pesos de plata fuerte. La vida claramente le ha cambiado. Y entonces ahí le escribe al cura y dice: todos los tíos y parientes ahora me hacen la puente de plata y no saben qué hacer conmigo ahora que no los necesito para nada. El primero que me celebra es nuestro don Isidro Cosío, el que fue a decir a esa tierra que yo estaba perdido y era un pícaro jugador. Lo que había hecho este señor, en principio, es que dentro del comercio había un fuerte comercio ilegal de la plata, porque venían barcos franceses con sus propias mercancías. Los que tenían posibilidad de conseguir la plata directamente, como él, que estaba ahí al lado de Potosí, pagaban con plata que no había pagado el quinto al rey, es decir, el impuesto. Entonces tenían unas ganancias extraordinarias y muchas veces con la vista gorda también de los funcionarios. Así Juan Antonio dice en otra carta: me hallaré con 40.000 pesos, bien alhajado de plata labrada y ajuar de casa,
vestidos, ropa blanca, calesa, 5 criados y una criada, 4 negros y una negra, con que me hallo en buena postura si fuera más mozo. En 1731, finalmente, ya con toda esa buena posición que ha tenido en la sociedad, invierte 30.000 pesos en comprar el hábito de Calatrava y se lo dan en 1734. Juan Antonio de Tagle Bracho es ya un gran señor. Podemos poner el 4. Y ahí lo vemos, un gran señor también de gran volumen. La pintura no es buena, es un mural de una iglesia de la que ahora vamos a hablar. Y un poco, yo creo que le pinta muy bien aquello de Góngora, que cruzados hacen cruzados y escudos hacen escudos, y tahúres muy desnudos, con dados, ganan con dados. Porque este señor, don Antonio, ya es este gran señor, rico, poderoso, caballero, y tiene en Buenos Aires un hermano, don Simón, como hablamos. Don Simón había venido al amparo de su tío Francisco. Su tío Francisco, en 1701, se había casado con Antonia de Loyola, era alcalde ordinario, tenía 4 casas y un solo hijo soltero. Francisco había rechazado a Juan Antonio, pero había aceptado a Simón, el hermano, que parece que era más obediente, más trabajador. Y en esa red comercial había también un vínculo importante con el comercio de la yerba mate. Y así es como mandan a Simón a Santa Fe. Y en Santa Fe, ahí cuando está en Santa Fe comerciando con la yerba mate, Juan Antonio le escribe de vuelta al cura de España, al otro hermano, se va entendiendo. Ya dicho, nuestro hermano Simón me va mandando algunos defectos de aquellas provincias donde reside, que se reduce a lo que llama hierba mate, que es un efecto que tiene estimación y salida. Y entonces ya, ubicado en Santa Fe, metiéndose en el comercio de la yerba, también creo que a don Simón le queda muy bien aquella poesía de Machado cuando dice: pensó en sentar la cabeza y sentóla de una manera española, que fue casarse con una doncella de gran fortuna. Y entonces se casa Simón, joven, con una viuda que es doña Josefa de Isca y Araníbar Márquez Montiel, que era hija o nieta, era hija de un navarro, pero por Márquez Montiel venía de una familia antigua, muy vieja, y además muy rica, y que eran los principales productores de yerba mate. Con lo cual, él, que había empezado a comerciar la yerba mate, de pronto se convierte un poco en el dueño de todo el comercio de la yerba mate, y este matrimonio, de hecho, lo vincula a la élite que tenía el control del comercio, pero también el control del gobierno. Porque en 1713, ya don Simón de Tagle Bracho es regidor perpetuo en Santa Fe, y años después, cuando Santa Fe empieza a declinar y empieza a crecer el Buenos Aires como puerto, se viene a Buenos Aires. Se viene a Buenos Aires, invierte 30.000 pesos en la Compañía del Sud, que era la compañía de la venta de esclavos, de la que tenía la corona inglesa en Buenos Aires, y entonces él empieza a ser accionista de esa compañía, lo cual también le reporta una gran ganancia, ¿verdad? Entonces ya era todo un clan comercial, como vemos: España, Lima y Buenos Aires. Entonces Juan Antonio, un clan que además actuaba como clan, y en ese clan americano la cabeza claramente era Juan Antonio, él de Lima, y entonces quiere conseguir el cargo de presidente de la audiencia de Quito para su hermano Simón, el de Santa Fe, el de la yerba mate, que se había ido a vivir a Buenos Aires. Pero Simón, curiosamente, desobedece y rompe con el clan. Y entonces Juan Antonio le escribe al cura nuevamente y le dice: y en caso que no se consiguiera la presidencia, le había dado la orden que trajera a esta ciudad, es decir, a Lima, a su mujer con toda la familia, que yo me haría cargo del remedio de ella,
Todo lo ha hecho al contrario. Por haberse muerto su mujer, se puso a hacer casa muy suntuosa y, según me dicen, de las mejores de Buenos Aires, sin querer responderme a las muchas que le tengo escritas. Con lo cual, Simón hizo la suya. En 1744 claramente tenía su casa propia en Buenos Aires, tenía 3 hijos en Buenos Aires, 7 esclavos, era alcalde y era familiar del Santo Oficio. Pero tenía 3 hijos, pero los 3 hijos que tenía en Buenos Aires eran 3 hijas mujeres, porque a los varones, mal que mal, parece que después Juan Antonio lo perdonó y le pidió que le mandaran los varones a Lima. Y entonces le manda 4 varones, 4 sobrinos del caballero, llegan a Lima. Estos 4 sobrinos son Nicolás y Juan Bautista, 2 nombres que no nos podemos olvidar porque siguen la historia. Nicolás y Juan Bautista. Pero además tiene a Juan Antonio, que lo hace estudiar de cura en Lima y llega a ser canónigo de la Catedral de Lima, y a José Manuel, que es el desobediente, la oveja negra, porque en todos los documentos aparece como el que se casó mal en Guanamano y a disgusto del tío y falleció, con lo cual ese ya no se habla más del tema. Y entonces en Buenos Aires están viviendo Bárbara, María Leocadia, que eran las 2 solteras, María Rosa se había casado con Melchor Sánchez Abandero, Francisca Antonia, que sigue la historia, ya hablaremos mucho más de ella, que se casa con un oidor de la audiencia, con Antonio Manuel de Velasco Quintana, y Petrona Eugenia, que se casa con Bernabé de la Torre y Trasierra, que era caballero de Santiago y fue gobernador de Huancavelica. Pero volvemos a don Antonio, rico y caballero. Vemos la siguiente. Aquí vemos ya que ponen sus escudos en Sigüenza, en sus casas, y las 6. Y entonces, según le dice al cura, quiere hacer un palacio para Dios en su pueblo, en su pueblito de la montaña. Y dice: yo procuraré ponerlo todo de suerte que quede memoria nuestra en dicho nuestro lugar tan perpetuamente que no nos olviden jamás. Y entonces copia, la iglesia manda la copia del plano de la iglesia de las Capuchinas de Lima y el dinero para que lo hagan en el pueblo de Cantabria. Si ven, en realidad es una iglesia de barroco americano, no tiene nada que ver con, fíjense, la cúpula de las torres, él con la ilusión de volver al pueblo y verla. Siempre en las cartas dice que quiere verla terminada, finalmente no va a verla terminada, no puede llegar al pueblo, se va a morir en medio, pero entre tanto de todo eso, falta un último gran gesto para cerrar, diríamos, el proceso de engrandecimiento, no solo económico, sino también social. Y es conseguir un título para él y sus descendientes. La corona española, sabemos que en muchos casos ponía títulos para que quienes pudieran obtenerlos a cambio de dinero, Esos títulos en general se los daban a monasterios, donde los monasterios, los que daban la limosna estipulada, el monasterio le daba el título. Como por ejemplo fue Torre Tagle, que se lo habían dado al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Madrid, y el tío de paga lo estipulado por las monjas y las monjas le dan el título. Bueno, en este caso, el virrey del Perú le escribe al rey diciéndole que tiene la necesidad de conseguir dinero para repoblar Chile, sobre todo para hacer una población más eficiente de españoles, tanto de españoles como de indios, y que la forma de conseguir ese dinero, él le sugiere que dé 4 títulos de Castilla a 20.000 pesos cada uno. El rey lo considera, y el 8 de enero de 1744 se conceden a don José Manso, virrey del Perú, los 4 títulos para que obtenga 80.000 pesos. Pero
lamentablemente solo pueden ubicarse 2. Y casi 10 años después, en el Ministerio de Justicia, en el expediente del título del condado, empieza con este documento, dice que sin que los restantes hubieran por entonces tener salida. O sea que claramente no había interesados en Lima en ese momento, o no había quien pudiera pagarlos, ¿no? El tema está que 6 años más tarde aparecen 2 interesados. Y esos interesados son, uno, Isidro Gutiérrez de Cosío, que era caballero de Alcántara, que lo va a comprar con la denominación de conde de San Isidro, y el otro, Juan Antonio de Tagle Bracho, caballero de Calatrava, con la denominación de conde de Casa Tagle de Trasierra. Podemos ver el 8, ahí vemos cuando se expide el título, el original, que está en el expediente del Ministerio de Justicia en Madrid, firmado en Aranjuez el 30 de mayo de 1750. El 8 de junio de 1750, el rey dice: visto en mi consejo de Cámara de Indias con lo que dijo mi fiscal de él, he venido en ello y por tanto por el presente confirmo y apruebo el título de Castilla que os dio el enunciado mi virrey del Perú, y quiero y es mi voluntad que ahora y de aquí en adelante vos, el dicho don Juan Antonio de Tagle Bracho y vuestros herederos, cada uno en su efecto perpetuamente y para siempre jamás, podéis llamaros e intitularos condes de Casa Tagle de Trasierra, etcétera, 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 yo el rey. Vemos ya entonces a don Juan Antonio convertido en conde. Pero el título, entre que se lo expiden en junio, llega a América, habrán pasado un mes o 2, con lo cual en septiembre podamos decir que se entera que es conde, pues lamentablemente el Viernes Santo del año siguiente se muere. El Viernes Santo de 1751, que era 27 de marzo. Fue enterrado el Sábado Santo, el día siguiente. Murió soltero y sin hacer reciente testamento. Esto va a crear una complicación seria. ¿Por qué? Porque él en realidad había hecho un testamento, pero en 1738 y muere en 1751. En ese testamento dice ser soltero y sin hijos, pide ser enterrado en la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu del convento de San Francisco de Lima, y nombra como albaceas y universales herederos al marqués de Torre Tagle, su tío o su primo, y a Isidro Gutiérrez de Cosío, que luego es el que sería el conde de San Isidro. Deja como heredera universal a su madre, que todavía vivía en España, en Sigüenza, y en caso de que la madre muriera, deja como herederos a los albaceas. Claro, en los 13 años que pasaron entre que hizo el testamento y se murió, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, primero se murió la madre, con lo cual la heredera del testamento ya no estaba. Segundo, en 1740 se murió el marqués de Torre Tagle, por lo cual el otro albacea y el otro heredero tampoco estaban. Tercero, llamó en el interín a Lima a sus sobrinos, Nicolás y Juan Bautista. Y cuarto, adquirió el título de conde de Casa Tagle de Trasierra. O sea, 4 cosas que en el testamento no aparecen, ¿no? Entonces, cuando se muere el conde, don Isidro Gutiérrez de Cosío se hizo cargo de la testamentaria como albacea, y teniendo en cuenta algunos de los dichos que parece que el conde le había manifestado antes de morirse, porque en el testamento no están, o quizá en algún papel que no se conservó, porque en el juicio sucesorio no está el papel, pero sí están las cuentas que él hace. Fíjense qué curiosas las cuentas. Pone, 2.000 pesos en misas para San Francisco, 500 en misas del novenario, 4.000 a don Ventura Tagle, que era hijo natural del conde, le da, y 6.492 a doña María Eulalia, que era hija natural del conde. 4.000 manda para terminar la iglesia de Sigüenza, y 63.000 más otros casi 20.000, que hacen 80.000,
para comprar bienes, para formar un vínculo o mayorazgo que se uniera al título de conde. Posteriormente, eso es lo primero que hace el albacea, es pagar esas cosas y disponer de ese dinero. Sabemos que tenía 2 hijos, que no aparecen luego en la sucesión al título por ser naturales. Lo segundo que hace el albacea es casar a su hija, doña Mariana, con el sobrino mayor del conde, con don Nicolás. La doña Mariana, que era Gutiérrez de Cosío y Gutiérrez de Celis. Y luego el punto número 3, redactó unas instrucciones respecto a la sucesión del título, el albacea, a su criterio. Según parece, se lo había dicho el conde. Bueno, esas instrucciones, entre otras cosas, dice que al tiempo de hacer testamento, don Juan Antonio no había recibido el título. Y como único heredero, que es él el que lo escribe, el albacea podía pasar para él. Pero atendiendo que no era esta la voluntad del conde, pues me tenía anunciado hacía mucho tiempo, compró el título en la intención de que cayeran los parientes por él nombrados. Pero no nombra a ninguno de los parientes. Entonces el albacea dice que en primer lugar a don Nicolás de Tagle Bracho, su sobrino, podemos seguir a la siguiente, ver el árbol, si se ve, está un poquito borrosito, pero bueno, más o menos para que se ubiquen. A don Nicolás de Tagle Bracho, su sobrino, el hijo del que vivía en Buenos Aires, para quien directamente lo compró, dice el albacea. Y siguen una serie de instrucciones que después vamos a hablar, porque tienen mucho que ver en la historia como sigue. Así, sin ningún inconveniente, el 31 de enero de 1752, el virrey del Perú autoriza el uso del título de conde de Casatagle de Trasierra a don Nicolás de Tagle Bracho e Izca. El segundo conde había nacido en Santa Fe, era hijo de Simón de Tagle Bracho, hermano del primero, y de María Josefa de Izca, la heredera de la yerba mate, como hablamos, y se había casado en Lima con doña Mariana Gutiérrez de Cosío y Fernández de Celis, que era hija de los condes de San Isidro, es decir, hija del albacea, ¿no? Y medio prima, un poquito más lejana, del primer conde. Bueno, cuando se casa, otorgó carta de dote en 1766 y en lo que aporta al matrimonio son esos 80.000 pesos que había dejado el tío para vincularlos a título, y con esos 80.000 pesos el albacea había comprado una casa principal en Lima y una hacienda que le llaman la Hacienda de la Nievería. La novia llevó una dote importante, entre otras cosas 24 taburetillos de estrado con el asiento de terciopelo, un par de pendientes de perlas y diamantes de la mejor calidad, un par de billas de diamante, un par de billas de plata, 5 tocados, un coche con sus tiras de mulas y cochero, 6 palanganas de plata, 6 platos de plata, 6 cucharas de plata y sus salvillas, y una caja con las armas de San Isidro, más las sayas y faldellines de tisú y 2 vestidos, y de la cama nupcial con sus colgaduras de damasco carmesí, con sus flecos de oro y sábanas de encajes de palma. Sin embargo, la cama parece que no fue muy usada, porque, por lo que dicen los testigos, el matrimonio no fue muy avenido y casi no puedo decir que no se consumó, pero que no hubo un matrimonio casi constituido. No tuvieron hijos, por supuesto, y los testigos dicen que la condesa vivió en casa de su madre hasta que murió, y el conde, don Nicolás, nunca la llevó a vivir con él. Y otro testigo dice que fue muy patente y muy notable el abandono que el conde hizo de su mujer, doña Mariana, no habiéndose manifestado marido, sino para recibir la dote que de ella recibió. Y otro testigo dice que el conde y la condesa siempre están en quiebra. Doña Mariana, por suerte casi para ella y para él, murió pronto y no tuvieron hijos. Don Nicolás sobrevivió a la mujer, hizo testamento el 22 de febrero de 1775, en el que dice:
Nicolás de Tagle Bracho, segundo conde de Casatagle de Trasierra, natural que declara ser de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, provincia de Buenos Aires, puerto del Río de la Plata, en este reino del Perú. Pide ser amortajado con el hábito de San Francisco, enterrado en la capilla del Santo Cristo de Burgos del convento de San Agustín en Lima, y declara que el título de conde que poseo y que se me adjudicó en conformidad a la voluntad de mi tío don Juan Antonio de Tagle Bracho, de la Orden de Alcántara, con más 80.000 pesos con que se formó el vínculo y el mayorazgo que ha quedado anexo a dicho título, después de mis días, si no dejare hijo legítimo, que no los tengo hasta el presente, suceda en este título y vínculo y mayorazgo mi hermano don Juan Bautista de Tagle y Bracho, y si falleciera su sucesión, y si no mis hermanas que residen en la ciudad de Buenos Aires, sus hijos y descendientes, prefiriéndose siempre el mayor al menor y el varón a la hembra, y si éstas no tuvieran ninguna sucesión, mis tías, hermanas de mi padre que existen en las montañas de Asturias, en Santillana del Mar, en Sigüenza, su patria. Y si no lo tuvieran, los herederos del Marqués de Torretagle. Y si no lo hubieran, los poseedores del mayorazgo de Casatagle en Santillana. Y finalmente, si ya nadie de todo eso tuviera sucesión, el heredero del conde de San Isidro, con la obligación de llevar el apellido Tagle y su escudo de armas, excluyendo en todo esto a los locos, a los mudos, a los sordos, a los clérigos, a los frailes y a las monjas. Sus albaceas son, curiosamente, Juan Bernardo de Tagle, que era el actual marqués de Casatagle en ese momento, Juan González Gutiérrez, que no sé quién era, y dice don Ventura de Tagle, mi primo, que es el hijo natural del primer conde. Claro, al que le dan los 4.000 pesos. Bueno, el segundo conde murió al día siguiente, que hizo el testamento, el 17 de marzo de 1775. Alejandro de Cueto, que era escribano de su majestad, dice: como a las 5 de la tarde, poco más o menos, vi muerto al conde de Casatagle. Estaba de cuerpo vestido, tapado con un paño blanco, y en mi presencia fue amortajado y se puso en unas andas en la cuadra de su morada, con luces encendidas en blandones de plata y en hacheros. Y muerto don Nicolás, el título, aparentemente, según dice el testamento, pasa a su hermano, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver, don Juan Bautista. Pero lo que parecía una cosa tan sencilla se convierte en un pleito interminable. Cuando digo interminable, es interminable porque después de 40 años todavía no ha terminado. No sé si habrá terminado en la actualidad, pero no le vi nunca el fin. Un pleito que tiene 3.200 hojas, folios. ¿Por qué se origina el pleito? Porque le dice a su hermano, ¿no? Su hermano varón mayor. Pero sale la suegra del muerto, la condesa viuda de San Isidro, la madre doña Mariana, la despreciada. ¿Y qué dice la suegra? Dice que ella pretende anular el testamento y reclamar el título y el mayorazgo. ¿Por qué anula el testamento? ¿Por qué quiere anularlo? ¿Por qué? Porque dice que, por un lado, el testamento, él no hereda el título, no ha heredado el título de su hermano, de su tío, perdón, no ha heredado el título de su tío por ser tío, sino porque el albacea se lo adjudicó. Y el albacea era su marido, y entonces ella es heredera de su marido, y entonces le corresponde más a ella que al hermano del muerto. Y además saca a relucir la instrucción, ¿se acuerdan aquella que les dije luego vamos a decir que había hecho el albacea? En esa instrucción decía que como primer adquirente, o sea, el que compraba el título, podía disponer libremente de su sucesión, por lo que es movido a sucederle a él, al albacea, como único heredero, pero que en virtud
de lo que era voluntad de Juan Antonio, lo cede a don Nicolás, su sobrino, como vimos, porque él sabía que lo había comprado para don Nicolás y sus descendientes. Pero en esa instrucción que había hecho el conde de San Isidro cuando se muere el primer conde, no sé si me siguen, dice que es para don Nicolás, para quien lo compró y sus descendientes, con excepción de don Simón, su hermano, y de sus hijos mayores o menores, porque fue determinada voluntad que la línea del dicho don Simón, su hermano, no sucediera al dicho don Nicolás. Quizás don Juan Antonio le quedó el enojo aquel de don Simón cuando no quiso irse a Lima y le dio a sus hijos, pero no a él. O sea, a él lo excluye con todos los demás. Pero eso no lo dice el conde, lo dice el albacea, que hace una serie de instrucciones para la sucesión del título, que esas instrucciones las tiene la viuda y por eso se presenta en el pleito. Y dice esas instrucciones, que a falta de don Nicolás, cuando muera don Nicolás, sea su hijo primogénito, y si no su hijo segundo, y si no su hijo tercero, y si no le quedara ninguno de sus hijos, la ley de derecho diría que pasa al hermano mayor varón. Pero la instrucción dice que pase a don Antonio Gómez Carandio, que era hijo legítimo de doña María de Tagle Bracho, hermana del primer conde. Vuelve arriba. Y si no tuviera descendencia, a doña Josefa y a su hijo, a su hija doña Bárbara Quijano, y si no a don Nicolás Calderón, y si no a doña Marta y a sus hijas, a excepción de Sor Bárbara de Santa Marta, que era monja. O sea que se va por las hermanas del primer conde, tías de don Nicolás. Y si se agotaran todas las ramas, que lo heredaran los herederos de Torretagle, y si no don Pedro Gutiérrez de Cosío, mis sobrinos, y si se unieran los títulos de San Isidro y Torretagle y Casatagle en una misma persona, que los llamados sean según los tengo yo hechos. El pleito se hace cada vez más complicado, cada vez más enojoso, se empiezan a presentar sus testigos, y los testigos dicen muchas cosas, y algunas bastante interesantes que nos aportan datos. Una, por ejemplo, dice que estos sobrinos, don Nicolás y don Juan Bautista, vivían con don Juan Antonio, y él decía que trabajaba para ellos, para sus padres y hermanos, a fin de acomodarlos y dejarles el caudal que Dios me ha dado. Pero además, otro testigo, que era a favor, además, eso es lo curioso, dice que don Juan Antonio decía: trabajo para estos bribones dormilones, y agrega el testigo, y es verdad que se levantaban tarde, principalmente don Nicolás. Bueno, después de muchos testigos, incluso pasa tanto tiempo en el juicio, que algunos testigos son los confesores de los testigos. Y los confesores dicen que el testigo antes de morir le dijo que había declarado bajo presión del conde de San Isidro, y dice, y no se le podía decir que no a don Isidro, ¿no? Que era el conde de San Isidro. Bueno, con todo esto se llega a 1786. Han pasado 11 años de pleito. Y la audiencia de Lima falla a favor de la condesa viuda. Con lo cual don Juan Bautista apela. En 1789 muere la condesa viuda y hereda el título su única hija, que era hermana de la mujer del segundo conde, don Nicolás, la despreciada, digamos, para entenderlo. Esta era Rosa Gutiérrez de Cosío, condesa de San Isidro, que hereda el título, pero también hereda el pleito. Y lo sigue. Y en octubre de ese año, en 1789, hay una cédula de Carlos IV que se autoriza que se revea el pleito. O sea que el fallo a la condesa viuda que se revea, que lo ha conseguido don Juan Bautista. Don Juan Bautista, pobre, para entonces, ya van a ver, no tenía un peso. O sea que fue todo un drama su vida. Y en 1791 muere la condesa San Isidro, la joven también, y tiene una única hija. Y esa única hija hereda el título y hereda el pleito. Y siguen.
Y en 1792 el pleito ya es tan voluminoso y es tan complicado y es tan interesante para los juristas que se imprime en la imprenta, se hace un memorial del pleito que está en el juicio, el libro impreso. Sin llegar a ninguna conclusión todavía, el pleito continúa y finalmente el 8 de febrero de 1793 muere en Lima don Juan Bautista de Tagle Bracho, el hermano de San Nicolás, el que llevaba adelante el pleito, sin resolver nada. Sin resolverse, hace un testamento donde dice que es nacido en Buenos Aires, que lo entierren en la iglesia del convento de San Juan de Dios en Lima, que ha sido casado con Lugarda Gallo, que no tiene hijos vivos, y el testamento de este pobre hombre es un testimonio claro de su posición y su situación, porque lo único que dice, además de dónde lo tienen que enterrar, dice que debe 700 pesos por 14 años de pleito y debe 400 pesos a la mujer de Tomás Careaga por aposentarlo en su casa, más 500 pesos por la comida que en su casa le dio, y da la orden de pagar cuando se resuelva el pleito, con lo que del pleito va a ganar, 400 pesos a don Alejandro Ramón y 500 pesos a doña Ana María Reguera por los favores que en su casa y mesa he disfrutado. Y finalmente nombra como herederas a sus hermanas, doña Leocadia y doña Petrona, que vivían en Buenos Aires. Finalmente, el 14 de marzo de 1799 falla definitivamente el Consejo de Indias. Y el fallo es clarísimo, sin lugar a dudas, y dice: sucede en el título según el orden de los mayorazgos regulares de Castilla, empezando por don Juan Bautista de Tagle. Con lo cual las disposiciones del albacea, lo que decía la condesa viuda, no, el orden de Castilla es el mayor al menor y el varón a la hembra, era por lo menos entonces. Y entonces eso hace que don Juan Bautista ha muerto, sin hijos varones, y tiene hermanas, mujeres. Una hermana mujer mayor, la primera, doña Bárbara, ha muerto ya soltera, por supuesto sin hijos, en 1787 aquí en Buenos Aires. La hermana segunda, doña María Leocadia, también se ha muerto, soltera, sin hijos, en 1796. Y luego doña María Rosa, que sí estaba casada, pero no tenía hijos, y se había muerto en 1779. Y entonces la cuarta es doña Francisca Antonia. Doña Francisca Antonia, que estaba casada en 1743 en Buenos Aires, como dijimos, con don Antonio de Velasco y Quintana, que era de San Martín de Lerena, en Burgos, que era oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires, con quien había tenido 6 hijos. Esos 6 hijos son José Antonio, María Ignacia, Ana María, Simón, Melchora Benedicta e Ignacio. De esos, los varones habían muerto. En 1772 ya había muerto también doña Francisca Antonia y sus hijos varones. En 1781, Antonio de Velasco, el viudo, diríamos el cuñado del que le daba el título, dice tener 3 hijos: doña María Ignacia, doña Ana María y doña Melchora Benedicta. De los 3, doña María Ignacia y doña Melchora Benedicta eran solteras. La mayor era doña María Ignacia, por lo cual recaen en ella, vamos al 9, los derechos del título y mayorazgo de Casatagle de Trasierra. Y ahí vemos la carátula del pleito, porque ella va a continuar el pleito, porque el título le corresponde a ella, pero estaban los 80.000 pesos del mayorazgo, que era la Casa de Lima y la Hacienda de la Nievería. Juan Manuel Beruti, en sus curiosas memorias, dice: le vino el título de condesa de Casatagle a doña María Ignacia de Velasco y Bracho el 3 de septiembre de 1799. Y el 22 de noviembre de ese año, ella
En ese expediente escribe a la audiencia de Lima diciendo: sírvanse declararme como heredera sucesora legítima en el título y vínculo de Casa Tagle. El 20 de enero de 1800 se confirmó la sucesión. El pleito continúa. En 1804, y ahora seguimos, bueno, ahí seguimos otro más. Ahí, no sé si se alcanza a ver, pero ahí ella ya, cuando hace la petición, dice: doña María Ignacia de Velasco, condesa de Torre Tagle de Trasierra. O sea, hace uso del título. Y en 1804, seguimos, es cuando compra media cuadra sobre la barranca, en las actuales Suipacha y Arroyo, donde levanta un edificio, un corto edificio, dice el documento, para veraneo. Lo que vemos es el Museo Fernández Blanco, que no es el edificio de doña María Ignacia, no es el edificio de los Noel, pero sí los árboles. Ponemos el siguiente: en los olivos del Museo Fernández Blanco se cree que son los olivos que planta doña María Ignacia, porque ella luego habla, cuando se hace el inventario, se habla de las plantas que hay, y entre ellos ella planta varios olivos. ¿Para qué usa la casa? Usa la casa para veraneo, porque imagínense que esto era ya realmente el campo. Ellos tenían una casa donde vivían en Rivadavia y Chacabuco, y ella vivía las dos solteras, doña María Ignacia, la condesa, y doña Melchora Benedicta, con su hermana Ana María, la casada con Velasco, que tenía varias hijas y un solo hijo varón. Esas hijas, que eran María Bárbara, Manuela, Carlota, María Luisa y María Mercedes, eran las famosas Barquín, porque Ana María se había casado con Antonio Barquín Lavín, natural de Matienzo, en Cantabria. Y estas Barquines eran de las chicas más guapas y más conocidas de Buenos Aires. Saben que había una copla, las otras eran las Colina, que eran hermanas del famoso presbítero de la Colina, ¿no? Que escribía mucho y muy bien. Y entonces decían: las Colinas son de azúcar, las Barquines de almidón, porque las Barquines, además de ser muy blancas y muy guapas, eran como muy estiradas, muy como el almidón, ¿no? De acuerdo a la categoría que le daba ese título que esperaban y esperaron por años, y que algunos dicen que doña María Ignacia no se casó nunca, esperando que el título se lo dieran al tío, sabía que ella era la inmediata sucesora a la condesa, para casarse con alguien que realmente, o en Lima o en Buenos Aires, pero claro, cuando llegó el título tenía 60 años y ya no se casó con nadie. Bueno, las colinas son de azúcar porque eran muy dulces, las Barquines de almidón. Bueno, las Barquines que tenían además en su casa, hacían unas tertulias muy, muy divertidas, socialmente eran de lo más interesante que había en Buenos Aires, se van casando poco a poco. María Bárbara se casa con Pedro Cerviño, no tiene hijos. Manuela se casa con Francisco Tomás de Estrada y Maonio. Y su hermana Carlota se casa con Juan Bautista de Estrada y Maonio. O sea, dos hermanas con dos hermanos. Y ahí nos vamos acercando a los Estrada. María Luisa se casa con Manuel Dávila y María Mercedes se casa con Rafael Bilbao Weiner. Un solo varón tienen, que es Juan Manuel Barquín y Velasco, que nace en 1784, a quien su tía, en ese documento que hoy vimos, nombra como sucesora al título y mayorazgo, porque ella como soltera sabe que su sobrino, hijo de su hermana, la única casada, el mayor. Sin embargo, Juan Manuel murió soltero a los 25 años en 1809. Esto, a la muerte de doña María Ignacia, que muere en 1831. Yo intenté ver en el Archivo General de la Nación la sucesión, porque la sucesión de doña María Ignacia es bastante complicada, pero el Archivo General de la Nación en este momento tiene un sistema más complicado que la sucesión de María Ignacia, porque hay que pedirlo y se lo mandan al mes, y bueno, yo quería verlo como antes, en el momento. O sea, no, lo veré porque ya estoy muy intrigado en ver lo que pasó, pero claramente cuando ella muere, heredan de su hermana, ¿verdad? Su hermana Ana María.
la mujer de Barquín. Y luego uno de los hijos de Ana María, Estrada, le compra los bienes a la sucesión. Y ahí hay un pleito entre los yernos bastante importante entre Bilbao, Dávila y Estrada, porque acusan de que Estrada se ha hecho dueño de todas las cosas de doña Melchora Benedicta y que doña Melchora Benedicta está mal de la cabeza, que está fuera de juicio, y la han hecho firmar y se han quedado con la herencia. Bueno, no sabemos cómo se resuelve, pero lo que sí sabemos es que toda esa tierra pasa a ser de los Estrada y pasa a ser la famosa Quinta de Estrada, donde van a ser José Manuel de Estrada, etcétera, etcétera. De eso Juan Manuel, no de Estrada, sino Medrano, podrá decirnos más que yo, que sabe seguro más. A partir de este momento ya yo toco un poquito más de oído, porque hay otros expertos que saben más en el tema, pero bueno, sigo yo con el tema del título. Claramente, a la muerte de doña María Ignacia, los derechos del título pasan a su hermana, doña Ana María, que debió haber sido la cuarta condesa. ¿Qué pasa? Y luego deberían haber pasado a su hija Carlota, que es la mujer de Estrada, que es esta. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? La Revolución de Mayo hace que se rompa el vínculo con España y no pidan el título. O sea, todo esto queda como en una especie de nebulosa. Lo que sí sabemos es que en 1853, representantes de los derechos de la condesa de Corretagle de Trasierra, en Lima, siguen pleiteando a los condes de San Isidro por la casa y la herencia de la nievería. Y el representante de la condesa, que se supone que es doña Ana María, es Francisco Bilbao. Francisco Bilbao era un hijo era un nieto de la que sería y Francisco Bilbao podría haber sido el famoso Francisco Bilbao, chileno, que fue famoso, entre otras cosas, por sus ataques a la iglesia, tanto que en Santiago las señoras, cuando pasaban por la casa, se cruzaban a la vereda enfrente y se hacían la señal de la cruz, porque era tremendo, pero que en Chile es considerado un héroe, ¿no? Un héroe de la República. Lo que sí sabemos es que en 1858, porque en los expedientes ya sobre el título no aparece nada, ningún papel. Solo sabemos que en 1853 hay en el pleito un documento donde siguen hablando de los derechos de la condesa, pero no sabemos quién es. Parece que fuera doña Ana María. En 1858, en septiembre, la Gaceta de Madrid anuncia que se cesa el título de Casatagle de Trasierra, que ha suspendido, porque se han hecho 2 llamamientos por la Gaceta de Madrid con el tiempo que dice el derecho y nadie ha respondido. Ninguno de los parientes, ni directos ni colaterales, responden, por lo cual el título revierte a la corona. Y el título queda en suspenso y nadie dice nada y no pasa nada hasta, pasamos la siguiente, y aquí, que no se ve mucho o nada, pero bueno, si a alguien le interesa yo después le mando un mail, es cómo se produce la rehabilitación. Porque lo curioso del caso es que hay 2 rehabilitaciones. Y lo más curioso, que yo me gustaría saber si alguien pudiera saber, lo que no creo, es por qué los herederos del título reales, los que tenían el derecho, que eran los Estrada, nunca lo piden. Porque la última vez, hasta 2006, fíjense, hasta 2006, pudieron haber tenido el título. Porque en el 2006 todavía recién hizo 40 años que lo tuvieron los últimos poseedores. Y ahora vamos a explicar por qué lo tienen. Porque sale 2 veces por distintas ramas y las 2 ramas tienen menos derecho que todos los Estrada y que todos los Bilbao y que todos los Dávila. O sea que todos los de Buenos Aires y los Estrada que hay por acá y algún
no Bilbao, pero padre de un Bilbao, y demás, todos podían hoy ser los condes de Casatorre de Trasierra sin ningún problema. O sea, porque el título realmente, quizá alguno de ustedes después pueda saber qué pasó, ¿no? Yo me remito al expediente. Lo que pasó fue que en 1917 aparece una señora, la siguiente, que es doña María Rosa Echenique y Tagle, chilena, nacida en Santiago de Chile, que ella desciende, es la quinta nieta de don Domingo de Tagle Bracho. Pero Domingo de Tagle Bracho era, como podemos ver ahí, bueno, no podemos ver, pero si lo vieran lo podrían ver, era hermano del abuelo del primer conde. O sea, hermano del abuelo del primer conde. O sea, no desciende del conde ni de las hermanas del conde. Hermano del abuelo, su quinto abuelo. Y entonces, cuando ella presenta este árbol, le contestan que le faltan méritos para adquirir, para rehabilitar. Y entonces sale al ruedo, diríamos, el conde de San Pedro de Ruiseñada, que era hijo del conde de Güell, que descendía de una generación más atrás todavía. Y entonces él le dice que se la tienen que dar a él. Todo esto lo tengo, si a alguien le interesa se lo puedo dar, pero para no hacerlo tan largo, ¿no? Donde le dice que, entre otras cosas, dice que en Chile ella está en un país donde no existen los títulos nobiliarios, como es Chile, y que además él tiene más méritos porque él ha sido soldado en la guerra de Marruecos, y su padre tiene un título de Castilla porque es el conde de Güell, etcétera, etcétera, etcétera. Doña Rosa no se queda callada, se va a Sigüenza, se hace una casa fantástica, a ver si es la que sí, no, bueno, después la vemos a la casa. Ella se va al pueblo y le da dinero al cura, le da dinero al alcalde y reparte dinero entre los pobres, y entonces al año siguiente ella se vuelve a presentar con los certificados, que dice que pertenece, los certificados, o sea, hoy en un lenguaje porteño diríamos que está un poquito floja de papeles, ¿no? Pero bueno, fíjense los méritos que ella alega, es que es presidenta del ropero de Santa Victoria de la parroquia de los Dolores. Y el cura y el alcalde de Sigüenza le hacen un certificado donde dice que la señora ha hecho varias caridades en el pueblo. Pero además, mientras tanto, el 11 de abril del 17, el Consejo de la Grandeza dice que el derecho es del conde de San Pedro, del otro que lo había pedido. Pero ella se opone nuevamente y dice que en el derecho de nobleza tiene que prevalecer el derecho de sangre y no el mérito. Y ella tiene más derecho de sangre por más cercanía, aunque no es tal, porque fíjense cómo es la cercanía, no es ninguna. Pero finalmente entonces, el 23 de septiembre de 1919, ahí vamos a la siguiente, se rehabilita el título. Ya lo vemos filmado por Alfonso XIII, donde dice que es la condesa, que doña Rosa de Echenique y Tagle es la condesa de Casa Tagle de Trasierra. Finalmente, ahí la vemos a ella. Ella entonces con el título se va a España, va todo el tiempo a España, se hace una casa fantástica en Sigüenza, le pone el escudo con corona de condesa, pero ya le pone también Echenique, ¿no? Echenique y Tagle. Y a su muerte, en el 45, vemos cómo su hijo, que es don Fernando Márquez de la Plata y Echenique, presenta como pone el escudo, pero el escudo no es del condado, sino es también de Echenique. Como hijo pide el título, y entonces vemos como Francisco Franco Francisco Franco como jefe de Estado, y en virtud de una ley que España era un reino, autoriza el uso de los títulos, y entonces se lo concede. Y don Fernando, que lo vemos, que fue un genealogista muy importante, casado en París con otra chilena, tuvo una sucesión
amplia. Sin embargo, a la muerte de él en el 50, y ahí tenemos 1950 se autoriza el título nuevamente, y fíjense que por segunda vez, porque ahí los Estrada lo pierden en el 17, que no lo piden, se podrían haber opuesto. Alguien que no recuerdo quién, no sé si fuiste tú, Juan Manuel, o alguien, Teodelina Estrada, alguien de los Estrada, no sé quién, me dijo que estando Estrada de embajador en Madrid, alguien le avisó de esto. Y él, así como muy displicente, dijo que en un país democrático y liberal no cabían los títulos. No, pero no era el título de Conde de Buenos Aires. Ah, bueno. Claro. Ah, tú eres de ellos. Ah, bien, bueno, entonces esto no sabemos. No lo piden, tampoco lo piden en el 50 y tantos, cuando se muere este señor. Y entonces allí ya ha entrado en escena otra persona, otra señorita, que en un momento intenta sacárselo a estos porque alega mejor derecho, que es Natalia Cabeza Gutiérrez. Porque esta Natalia desciende de Gómez Carandia, que era el hermano, era el hijo de la hermana del primer conde. Y ella es cuarta nieta del hijo de la hermana del primer conde. Pero siempre los Estrada tienen más derecho. Y entonces, finalmente, a ella, lo vemos, le conceden el título. Los hijos del chileno, de Márquez de la Plata, no lo piden. No sé si no lo piden porque no les interesa o no lo piden porque alguien les dice que esta mujer se le va a oponer y realmente tienen mejor derecho a ella. Es una prueba de Simón. Claro, totalmente. Y entonces, pues, ellos no lo piden y entonces le conceden el título a esta señora, Natalia Cabeza Gutiérrez, que lo cede a su hermano, Pedro Cabezas. Lo vemos el siguiente. Ese es el título. Pedro Cabezas muere en 1966 y en 1967 lo pide su viuda para su hijo mayor, que es Pedro Cabezas y Gil Casares, nacido en 1951, que hoy es el conde de Casatagle Trasierra, casada con Genoveva Serrano Suñer, que es nieta de Serrano Suñer, el cuñado de Franco, ¿no? Hija de los anteriores duques de Almodóvar del Río, con una gran sucesión, con varios hijos, y son los que actualmente tienen el título. O sea, hasta ahí es la rehabilitación actual. Ahora, como debía haber sido, y yo digo debía haber sido a mi criterio, porque tenía el mayor derecho, lo cual no significa, porque claro, también Luis Alfonso de Borbón es el primogénito de la casa de los Borbón, ¿no? Y tiene mayor derecho a la corona de España que el rey de España actual, pero que tenga mayor derecho no significa que tenga la posesión del derecho. O sea, pero según mi criterio, y aquí como hay varios Estradas, pueden opinar y pueden aclararnos otras cosas. Yo creo que el derecho sería el siguiente. La primogenitura de varón debió haber sido así. Carlota Barquín se casa, y vamos al siguiente que no se ve, pero bueno, no importa. Al que le interese se lo mando. Carlota Barquín se casa con Juan Bautista de Estrada, tienen una primera hija, pero esa primera hija es Martina, que es mujer. Y entonces el siguiente hijo es José Manuel, que se casa con María del Rosario Perechón de Vandewil, que tiene varios hijos. El primogénito es Ángel, y Ángel se casa con Tomasa Viedma Monasterio. De esa sucesión tienen un hijo mayor, que es Ángel, que no tiene hijos. Y el hijo segundo es Tomás de Estrada Viedma, que se casa con María Silvina Lynch Videla Adorna. Y el hijo mayor es Tomás de Estrada Lynch, que se casa con Carlota Lainez Peralta Alvear. Y el hijo mayor es Tomás de Estrada Lainez, que no sé si vive, que es casado con María Teresa Guise Lynch, o algo así, Guise Lynch. ¿Vive este señor? Bueno, él, por derecho, debería ser el actual conde de Casatorre de Trasierra, y su hijo Santiago Tomás de Estrada,
casada con Mercedes Melón Gil, sería el sucesor inmediato al título, que hasta el 2006, sin ningún problema, solamente con la presentación podían haberlo obtenido. Ahora no, porque ya pasaron 40 años en la posesión de los cabezas y después de 40 años, según la última ley, no se puede reclamar el título. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la historia. Gracias por su atención. Tiene sentencia del Real Consejo el 14 de 1798. Ahí está reglamentada esta señora. Y bueno, por lo que acabas de decir, el tema en el caso de la línea del primer casamiento con Estrada, sin sucesión, digamos, el otro sí, el de Carlota con Juan. Claro, sí. Claro, porque primero no, porque hay tres primeros que podían haber sido las condesas anteriores, que podrían haberlo sido, pero como no tenían sucesión, lo hubiera heredado su hermana, y caía necesariamente en la del segundo Estrada. Exacto. Sí. Juan Manuel Medrano. Los hermanos Robertson, ¿lo sabías eso? Cuando vinieron a Buenos Aires, ellos escriben en sus memorias que fueron a visitar a Ana María de Velasco y a sus hijas. Y en esas memorias la nombran a Ana María, se decía condesa de Casatal, porque creo recordar Sí. que ella se autotitulaba, si bien no lo tendría Claro. Pero yo creo que ella tenía, se daba el derecho, pero tenía, claro, de hecho, claro. por eso es que ella manda a su nieto a Lima a reclamar los bienes, y hablan de la condesa, ya la otra había muerto, tiene que haber sido No es esta. Ana María. Ana María, sí, Si sí, eso sí, no sí. lo tendría legítimamente. Claro, bueno, pero tenía derecho. Pero los hermanos Robertson, en las memorias, en un curioso porque Bueno, eso es nombran interesante, porque sabemos que había conciencia hasta ahí. a cada una de las hijas y cómo era la casa y las cosas que se hacían en la casa y todo. Hay un caso interesante, que yo tengo los esquemas genealógicos, que a través de una hermana, Francisca Petrona, el que quiere rehabilitar el título, que lo rechaza, es Álvarez Prado. Ah, eso alguien me dijo, sí, claro. Ah, tú. Y lo rechaza. Pero él viene Claro, por petróleo. por petróleo. Sí, que es la ley. Sí. Y la casa de Montiel y la Cancillería ahora, el Palacio Tabarcal. Sí, pero ese es del Marqués. Ese es Otro condado, son dos títulos distintos. Uno es Ese es el del Marqués. El del tío que lo trajo. Tagle de Trasierra. Ese es el del tío. El nombre del título es Casatagle de Tagle de Trasierra. Trasierra. El otro es Torre de Trasierra. No de Trasierra, de Trasierra. Trasierra. Uno es Torretagle, que es el que es el Marqués, que es el que trae al primer conde de Casatagle. Sí. Bueno, yo como institución diplomática estuve 6 años en Lima y pude analizar bien los nombres que se mencionaron aquí, y que es muy interesante establecer un nexo entre la historia del Río de la Plata y cómo continúa la historia de la situación en Perú. Porque el Marqués de Torretagle, el cuarto marqués, que va a ser una familia muy prominente en la historia peruana, va a ser el primer presidente del Perú, inclusive va a ser derrocado con la llegada de Bolívar, va a ser procesado y va a morir luego en las mazmorras de San Felipe el Real, condenado por traidor. Y ahí hay un suceso muy importante, porque la nobleza limeña, leal, se va a dividir entre los partidarios de la independencia y los partidarios de la corona. Es muy importante porque, por ejemplo, el conde de San Isidro va a jugar un papel muy importante en la declaración de la independencia del Perú, porque el conde de San Isidro era el alcalde de Lima en el momento de la llegada de San Martín.
Y en el acta de independencia también hay una diferencia. San Martín proclama la independencia. San Martín, cuando llega al Perú, cede la potestad de declarar la autonomía del Perú al Cabildo de Lima, que estaba integrado por la nobleza limeña en aquel momento, entre los cuales digamos, el más preeminente era el conde de San Isidro. Por ejemplo, en el Perú hay varios nobles que se llaman Justicia, el conde de San Isidro, el conde de la Vega del Rey, que es otro título peruano muy famoso. Pero a raíz de los sucesos de 1824, esta aristocracia y esta nobleza peruana se divide en dos bloques entre los partidarios de la independencia y los que permanecen leales a la corona. Eso va a tener después un efecto posterior, porque cuando llega Bolívar y hay una represión, anteriormente todo lo realista, es un suceso bastante oscuro dentro de la historia del Perú, porque cuando los ejércitos libertadores argentinos regresan y dejan y entregan a Canterac, que era el general realista, la fortaleza de San Felipe, el Real, parte de esta aristocracia se refugia y va a ser sitiado por las fuerzas revolucionarias y la mitad de la aristocracia limeña va a aparecer de hambre, entre ellos estos nobles. Sin embargo, posteriormente, a mediados del siglo XIX, la corona española reconoce la lealtad a estos nobles peruanos que habían permanecido leales al rey Fernando VII y les continúa renovando los títulos. Hoy, si tomamos los diarios del comercio del Perú, vamos a ver una nota de sociales que los títulos están vigentes. Yo llegué a conocer, por ejemplo, a la condesa, a la señora Orbejoso de Trujillo, que es la condesa de Olmos. Fernando de Tresenier, canciller del Perú bajo el gobierno de Fujimori, es el marqués de Torre Hermosa y duque de las Lagunas. La familia muy ilustrada, la familia Paz Roldán, son actualmente los marqués de Urresti. La familia Aliaga, que es quizá la familia más antigua de Lima, son los condes de San Juan de Lurigancho. Y esto se explica también por otro fenómeno histórico, Cuando San Martín llega al Perú, en la historia constitucional peruana no hay ningún decreto similar a nuestro decreto de la Asamblea del año 13 que determina la abolición de los títulos nobiliarios y la institución de los mayorazgos. San Martín llega y al ver la estructuración política del virreinato, es más, eso nos sorprende. Él propone, junto con Bernardo de Monteagudo, que la forma política para el virreinato, ex-virreinato, era la monarquía constitucional. Que era un modo, primero, de lograr la adhesión de la aristocracia limeña y de estos nobles, que eran muy poderosos y también concentraban toda la riqueza económica, al proyecto independentista y al mismo tiempo mantener un orden y mantener el estilo de vida propio del virreinato que le había permitido permanecer como el centro del poder realista y al mismo tiempo enfrentar a todos los fenómenos revolucionarios que habían acontecido desde 1808 hasta 1825. Con la llegada de Bolívar y la guerra civil posterior, esta aristocracia se divide y sucede esto que estoy comentando. Las familias aristocráticas ennoblecidas que permanecieron fieles a la corona desde el siglo XIX hasta el presente, de España se les ha reconocido el título y está vigente. Si ustedes ingresan muchas veces a la página de la Diputación de la Grandeza, figuran los títulos vigentes porque la carta patente ha sido renovada de forma sucesiva. Si hubo muchos, posteriormente usted comenta, si hubo disputas notorias, porque obviamente en nuestras regiones el vínculo entre la corona y la población quedó abruptamente cortada. Y quizás a familias muy relevantes y con acceso quizás por su genealogía, que podían reclamar títulos en el Río de la Plata, se sintieron más orgullosos posteriormente de la preeminencia que lograron a través de las guerras revolucionarias y el papel político que jugaban, que consideraban que tener un título nobiliario era anticuado y no compatible con la visión de modernidad. Yo familiarmente puedo relatar la historia del marquesado de Valle de Tosco, en el cual había un heredero legítimo reconocido, Fernando Campero Barragán, cuya descendencia en Bolivia posteriormente jugó un papel preeminente a lo largo de la historia republicana y en la Argentina también. Sin embargo, el título fue luego rehabilitado en 1870. Y le ruego al orador que
reduzca su Bueno, mensaje. esta es, digamos, viene a colación esta cuestión de cómo la historia de la región del Río de la Plata y del Perú, en un momento dado se dividieron en dos ríos diferentes, y cómo ha sobrevivido parte de esa historia hasta el día del presente y cómo en esta región ha desarrollado. Muy interesante. Pero, perdón, quiero complementar un poco. Acá también sucedió lo mismo. El hecho del Marqués de Casa de Tojo, incluso en 1816 en Tucumán, hubo diputados que analizaban la posibilidad de seguir en un régimen monárquico, quizás desde un punto de vista estratégico, porque no nos olvidemos que los oroganos en Chile peleaban a favor de España y en la sierra de Perú también. O sea que eso lo vio San Martín y también Belgrano. Hay un señor ahí que quiere decir algo. No, hice una pregunta, muchas gracias Santiago. Hice una pregunta que me pareció interesante a quien le escuchó. ¿Cómo se llama? Walter, perdón. Y que me pareció interesante y que me parece que hay una respuesta que es bastante sencilla. El título ese venía por el lado de Marquini y Velázquez. Sí, y Velasco. Y ahí se da un problema, porque nuestra casa es más antigua que la de Velasco. Y al rey nosotros no le debemos nada. Así que desde ahí es que andar reclamando cosas jóvenes no debe de ser de tanta apetencia. Debe ser. Walter Daloya, felicitaciones, muy interesante. Muchas gracias.